Bendiciones, hermanos y hermanas. Un saludo de felices Pascuas para todos ustedes. Hemos llegado ya al segundo domingo de Pascua, o llamado también de la Divina Misericordia. Con este segundo domingo de Pascua cerramos la octava de Pascua. Quiero compartir con ustedes el evangelio que corresponde a este segundo domingo y, luego pues una reflexión del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío también yo. Así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hemos escuchado este Evangelio según San Juan, que corresponde a este segundo domingo de Pascua, o llamado también de la Divina Misericordia. Y es que hoy voy a tocar algunos aspectos que nos hablan pues de este amor infinito del Señor para con nosotros, de esta misericordia, de su perdón, de esos frutos que Él nos ha traído por su resurrección, de esa gracia desbordante, digamos así, que se ha puesto de manifiesto por su resurrección. Dice el Evangelio: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Los discípulos, pues, al anochecer del día de la resurrección están a puertas cerradas por miedo a los judíos. Y no solamente por miedo a los judíos, yo diría también por esa, digamos, les pesa a ellos esa culpabilidad, el peso pues de haber abandonado al Señor en esos momentos en que Él más los necesitaba, en el momento de su pasión, en el momento de su muerte en la cruz. Porque recordemos que no solamente Judas lo traicionó vendiéndolo por 30 monedas de plata, ni solamente Pedro lo negó 3 veces, sino que todos también, bueno, casi todos lo abandonaron, excepto San Juan. Entonces, todo eso les pesa a ellos, pues, y tienen como el peso de la culpa, pues, la vergüenza, y quizás el miedo, pues, que el miedo también de lo que cómo Jesús se va a presentar ante ellos, o que Jesús les pueda reclamar, acusarles por esto, por este abandono, por haberlo abandonado en ese momento tan crucial en que él los necesitaba también, que ellos
estuvieran presentes, que ellos manifestaran su fe, que estuvieran firmes. Pero bien, entonces dice el Evangelio que estaban a puertas cerradas por miedo de los judíos, y yo diría también por esto también, por el peso de su vergüenza, de este miedo, de esa culpa que ellos tienen de haber abandonado al Señor. Están allí, pero el hecho que estén encerrados, digamos así, estén allí a puertas cerradas, eso no es impedimento para que el Señor no se haga presente. Por eso dice el Evangelio que estando a puertas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos. Este detalle es importante porque Jesucristo, una vez que ha resucitado, Él trasciende todo, digamos así, Él traspasa, digamos así, la materia, digamos, Él ya nada lo puede detener. Jesucristo ya no puede estar encerrado en un tiempo, en un espacio. Él, por su resurrección, su cuerpo glorioso, es capaz de manifestarse como Él quiere, donde Él quiera, porque Él ya con su resurrección lo llena todo. Con su resurrección lo trasciende todo. Y en este caso, pues la materia no lo puede detener. Él puede traspasar, digamos, la pared, las puertas cerradas, él puede entrar, porque su cuerpo glorioso, su cuerpo ya está más, ha superado pues esta dimensión de la materia. eh, digamos, ha trascendido el espacio físico, temporal, digamos así. Y por eso Él se presenta allí en medio de los discípulos, aun cuando ellos están a puerta cerrada, dice el Evangelio. ¿Y cuáles son las primeras palabras del Señor? El Evangelio dice, la paz esté con ustedes. Interesante este saludo porque el Señor no se presenta allí en primer lugar para recriminarles, acusarles o echarles en cara por lo que ellos habían hecho, digamos, el abandonarle, el negarlo, el traicionarlo. No, el Señor simplemente se presenta deseándoles la paz. El Señor quiere dar la paz porque solamente Él tiene esa paz. El Señor resucitado, que ha vencido el pecado, la muerte, a Satanás, Él tiene la paz. Solamente Él puede darnos la paz. Y Él sabe que nosotros necesitamos su paz. Por eso dice a los discípulos, la paz esté con ustedes. Esta paz que Jesús nos da a nosotros, la paz que Jesús nos trae por su resurrección, no es la paz como la que da el mundo. La paz que da el mundo puede entenderse más como en el sentido que todo nos va bien, que hay ausencia de problemas y que todo va saliendo según nuestras expectativas, pero no, en la paz que Cristo nos da es distinta. Digamos así que la paz, como nosotros la entendemos en el uso cotidiano, en el sentido común, o como la entiende el mundo, podemos decir que la paz depende más por las circunstancias, por las cosas que nos pasan en la vida, por las situaciones que vivimos. Digamos que tiene que ver más lo externo y que nos afecta a nosotros. Pero de alguna manera como que la paz es causada más por lo de fuera. Esa es la paz, digamos, como la entendemos nosotros en el sentido común o como la entiende el mundo. La paz que Cristo nos da es completamente distinta. La paz viene de dentro. Y esa paz solamente el Señor nos la puede dar. Solamente el Señor nos puede comunicar esta auténtica paz. Porque Él, por su resurrección, Él tiene toda la gloria. En Él está la divinidad. Él es Dios glorioso, el Dios vivo, que tiene la gloria, que tiene la plenitud de la gracia, toda bendición del Espíritu Santo. Por eso en Él está todos estos dones, estas gracias, y por eso Él nos puede dar la paz. El don más grande que Dios nos quiere dar es la paz. Que en la paz, digamos así, que es el shalom, como decían los judíos, en este shalom está como contenido todo el deseo de bien, de toda bendición, de toda gracia que Dios nos quiere dar a nosotros. Esta paz, el hecho que nosotros tengamos paz o que aprendamos a tener la paz de Cristo en nosotros, significa que hemos de aprender a saber permanecer siempre pues con esa seguridad, con esa confianza de que Dios está con nosotros, aun cuando las cosas no resultan o no nos salen como nosotros esperamos. En esta paz que Cristo nos da, ya dije, parte de dentro, no depende de las cosas de fuera, es un don del Espíritu Santo. Cuando
que es también fruto pues, de la reconciliación, del perdón que recibimos del Señor. Entonces, la paz que Cristo nos da es tan profunda. Primero hay que abrirse, hay que recibir a Cristo, que así como el Señor se presenta en medio de los discípulos, que Él entre a mi corazón, que Él sea el centro de mi ser. Si yo aprendo a recibir a Cristo en mí, que Él sea el centro de mi vida, de mi corazón, de mis proyectos, entonces Él va quitando todo mal, va quitando todo impedimento que no me permite ser feliz. Y entonces Él me concede esa paz, esa plenitud de la paz. Abrámonos pues a esta paz que Cristo nos trae, que nosotros experimentemos esta paz al haberlo recibido, al permitir que Jesús entre a mi casa, a la casa de mi vida, que Él sea el centro, que reine en mí, y entonces yo tendré esa paz. Que repito, no es ausencia de problemas, la paz de Cristo es otra cosa, digamos, es como permanecer imperturbable o inalterable, cómo mantener la calma, la quietud, la firmeza de carácter, de espíritu, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando sienta que todo se va derrumbando a mi alrededor. Pero eso no quiere decir tampoco que el hecho que yo tenga paz, que me voy a volver indiferente o que no me va a afectar lo que está pasando, lo que me pueda estar pasando, o digamos así, o lo que pase a mi alrededor. No, es como afrontar la vida, digamos así, cómo afrontar la vida con todas sus dificultades, sus desafíos, sin perder la calma, pues, con serenidad de espíritu. Eso es tener paz, sin alterarme, sin ansiedades, sin dejar que me domine a mí el estrés, por ejemplo. Eso es tener la paz, digamos. Buscar las mejores soluciones a los problemas de la vida, pues comprometernos con los demás a buscar soluciones a los diversos problemas que se van presentando, pero con esa fe en Cristo, con esa seguridad que Él está conmigo y que Él me da esa fortaleza y que con Él yo sé que todo va a salir bien. Entonces la seguridad es la confianza de que Dios está conmigo y por tanto no tengo que inquietarme, que angustiarme. Aunque por supuesto humanamente pues en alguna medida pues siempre vamos, de alguna manera pues nos inquietamos, pero eso humanamente, pues, hasta cierto punto nos puede pasar, pero dejar que los problemas, pues, que la angustia, la ansiedad, me vaya dominando, pues, eso es no entender lo que es la fe. No significa no entender que Dios está conmigo, que Él sea que el centro, que Él me comunica esa paz. Es no entender la paz que Cristo me quiere dar. Abrámonos esta paz. Lo primero es la paz. Jesús desea la paz a sus apóstoles. La paz esté con ustedes. Luego dice el Evangelio, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. ¿Por qué el Señor, luego que se presenta y les desea la paz, les muestra, dice el Evangelio, las manos y el costado? ¿Por qué? Para que ellos se convenzan que es el mismo que fue crucificado, es el que ha resucitado, que no es un fantasma, que ese cuerpo que ofreció en la cruz al Padre, ese cuerpo que fue crucificado es el que ha resucitado. Y por eso los signos de su costado, sus manos, ahí están también los signos de su crucifixión, los estigmas, para recordarnos el precio que Él ha pagado por nosotros, por nuestra salvación, que derramar su sangre, dar su vida por nosotros. Y para que no nos olvidemos, pues que Jesús no es un espíritu, no es un fantasma. Él tiene cuerpo, el mismo cuerpo que fue crucificado, que murió, es el que tiene ahora ya resucitado. Luego, pues cuando los discípulos, pues los apóstoles miran al Señor, pues ven sus manos, su costado y reciben esa paz que Jesús les trae, dice el Evangelio que se llenaron de alegría al ver al Señor. Todos queremos ver al Señor. Entonces es importante que nosotros nos abramos al Señor, que lo recibamos. Nosotros vamos aprendiendo a ver al Señor en la medida que vamos creciendo en la fe, que vamos madurando en la fe. Vamos aprendiendo a ver al Señor con los ojos del Espíritu, con los ojos del corazón. Y en la medida que yo lo voy reconociendo, lo voy viendo, lo voy contemplando, el Señor me comunica esa alegría, me da esa alegría que es otro don del Espíritu Santo. Entonces la alegría, la paz,
son dones que nos trae el resucitado, Cristo resucitado. Pero es importante que yo me encuentre con Él, que yo lo reciba en mi casa, que Él sea el centro de mi vida. Entonces yo voy a recibir la paz, esa paz que ya dije que es distinta a la paz del mundo, que no significa ausencia de problemas, de dificultades, la alegría, que no es una simple alegría, no es una alegría mundana, sino que es una alegría, es un don del Espíritu Santo, es una alegría completamente distinta, es una alegría que tiene que ver más con el Espíritu, con mi más profunda interioridad, cuando yo he experimentado la reconciliación, la gracia de Dios en mi vida, entonces experimento esa alegría. Pues esta misma alegría que experimentan los apóstoles al ver al Señor, se llenaron de alegría ese evangelio, al ver al Señor. Nosotros en esta vida, pues todavía no es que podamos, no es que veamos al Señor. Sin embargo, pues ya dije, por la fe podemos ir aprendiendo a ver al Señor, pero no con los ojos físicos, por supuesto, no de una forma corporal, sino que, porque al Señor no lo podemos ver físicamente en este mundo, pero sí podemos aprender a contemplarlo, a verlo desde la fe, con los ojos del corazón, siempre en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios. Pero algún día, esa es nuestra esperanza, vamos a llegar a ver al Señor, eso sí, con estos ojos. Pero una vez que hayamos muerto y resucitado en el último día, y donde nosotros esperando pues entrar a la vida eterna, porque solamente en la vida eterna se puede ver al Señor cara a cara, dice la palabra de Dios. En esta vida pues nosotros caminamos de fe, procuramos vivir en la gracia de Dios, tratamos de encontrar al Señor en los signos que Él nos va dando de su presencia, pero verlo cara a cara todavía en este mundo no se puede. Dice la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios y quedar con vida aquí, en este tiempo. En esta vida nadie puede ver a Dios y quedar con vida, dice la palabra de Dios. Para verlo es necesario morir y resucitar, verlo pues allá en la vida eterna. Esa es la esperanza nuestra, la visión de Dios. La visión de Dios, que es la visión beatífica de la que gozan todos los santos y santas, es el don más excelente que Dios les ha concedido a ellos ya en la vida eterna y que nos quiere conceder para nosotros también. Pues, por esto luchamos, esto esperamos nosotros, querer ver a Dios, llegar a ver a Dios en la vida eterna, contemplarlo, verlo cara a cara. Pero una vez que ya hayamos sido ya purificados, transfigurados, santificados plenamente, después de haber muerto y resucitado, pero eso será hasta el último día, no sabemos cuándo. Lo importante es que caminamos en la fe y en la esperanza. Entonces hemos hablado de este deseo de ver a Dios, de querer ver a Dios en plenitud, pues, que será en la vida eterna. He hablado ya del don de la paz, el don de la alegría que Cristo nos da por su resurrección. Y luego el Evangelio dice, de nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El Señor vuelve a repetir pues el deseo, el don vuelve a repetir estas palabras, la paz esté con ustedes. Luego los envía, pero no los envía así nomás, sino que los envía primero dándoles la fuerza, dándoles el Espíritu Santo. Por eso dice el Evangelio que el Señor sopló sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto es importante. Nosotros, digamos, no nos podemos quedar solamente con la experiencia nuestra, allí en esta intimidad, de habernos encontrado con Cristo, de haber hecho esta experiencia de conocer al Señor, de experimentarlo, porque realmente Él ha resucitado, quedarnos con esa experiencia para nosotros. Estamos llamados a compartir esa experiencia. Una vez que yo he conocido al Señor, que he experimentado el poder de su resurrección, estoy llamado a compartir con los demás esta experiencia, a dar testimonio. Soy lanzado hacia la misión también. Jesucristo envía a los apóstoles también a que vayan, a que den testimonio de esto que están viendo, de esto que están experimentando, que realmente Él ha vencido el pecado, la muerte, Satanás, que Él en su resurrección nos ha abierto las puertas de la vida, nos concede toda gracia, toda bendición. Tenemos acceso ya al mundo divino, la paz, la alegría, el don del Espíritu. Compartir esta riqueza
de bendición, pues de gracia con los demás. Es la misión de la iglesia, por eso la iglesia predica, evangeliza, administra los sacramentos. La iglesia que da testimonio constantemente de que Cristo está presente entre nosotros, que Cristo nos espera en la vida eterna y que ya vive en nosotros de una forma misteriosa por su resurrección, por la gracia del bautismo sobre todo, por el don del Espíritu Santo. Estamos llamados pues a dar testimonio, estamos lanzados a la misión, pero no nos olvidemos que para dar ese testimonio como Dios quiere, con esa fuerza, con esa convicción, con esa seguridad de la fe, yo tengo que ir siempre con la fuerza del Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo, ir a la misión, hacer lo que tengo que hacer, aquello que se me confía en los diversos apostolados, hacerlo todo con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo. Porque el Señor sopló sobre los apóstoles y dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces tenemos otro don que el Señor nos concede por su resurrección, el don del Espíritu Santo. Por supuesto que esto nosotros lo celebramos de una forma ya litúrgicamente el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a los 50 días de que Cristo ha resucitado. Desde el día de su resurrección hasta la ascensión son 40 días, luego se esperan 10 días para completar los 50. Llegar al día 50 es cuando viene el Espíritu Santo Pentecostés, porque a los 40 días el Señor asciende al cielo y les pide a los apóstoles que esperen 9 días en oración, porque en el día 50, los 50 días va a descender el Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Eso lo celebramos litúrgicamente pues en Pentecostés, pero aquí ya el Señor está diciendo que en ese mismo día pues de su resurrección al atardecer, ya a los apóstoles les da el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y otra de las misiones la misión de los apóstoles concretamente, no solamente va a ser ir a comunicar esta alegría, esta paz que ellos están recibiendo, comunicar además el don del Espíritu también a través de la imposición de las manos, que hoy el Espíritu lo recibimos a través también sobre todo el sacramento de la confirmación, que es administrado por el obispo. Pero también el Espíritu lo recibimos también en el día de nuestro bautismo, que recibimos la gracia santificante, las virtudes infusas, los 7 dones del Espíritu, también los recibimos, pero en la confirmación los recibimos en plenitud. Por eso se llama sacramento de la confirmación, donde el don por excelencia que recibimos es el Espíritu Santo. Digamos que la confirmación es para cada uno de nosotros como el Pentecostés personal. Entonces, en el caso de los apóstoles, ellos reciben el Espíritu Santo no solamente para ir a contar lo que ellos han visto, que ellos se han encontrado con Cristo resucitado, que han hablado con Él, que lo han tocado, que han comido con Él, que han recibido esa paz, esa alegría de verlo. No solamente eso, sino también para perdonar los pecados, dice aquí. Reciben el Espíritu Santo porque ellos a ellos Cristo les confía este sacramento, les da esa autoridad para perdonar los pecados. De hecho, el don del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo que les concede, les da el poder, la potestad para perdonar pecados. Esto es una gran verdad y está dicho aquí en la Sagrada Escritura, está dicho en el Santo Evangelio. Cristo ha dado el poder, la autoridad a los apóstoles para perdonar pecados en su nombre. No son, por supuesto, no son los apóstoles ni sus sucesores, hoy en día los sacerdotes, quienes perdonamos pecados. Es Cristo el que sigue perdonando pecados por medio del Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo claro. Cuando uno se va a confesar, no se confiesa con un hombre. No es que un hombre me perdona los pecados, es Cristo quien me perdona los pecados. Es el Padre, es el Espíritu Santo. Por eso decimos nosotros, los sacerdotes, cuando damos la absolución, después de que el penitente ha confesado sus pecados bien arrepentido y hemos impuesto la penitencia, decimos la absolución. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no decimos en mi nombre, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor da el Espíritu Santo para eso, para que con la fuerza del Espíritu, con esa potestad, ellos puedan perdonar pecados. Y es bien serio porque también los apóstoles, ellos pueden retener los pecados. En casos donde no haya verdadero arrepentimiento, ellos podían negar la absolución. Ellos podían, digamos, retener los pecados.
Hoy en día, pues diríamos nosotros que habrá casos donde no podemos absolver pecado, digamos, cuando no hay arrepentimiento o cuando vemos de que la persona que se está confesando está viviendo una situación irregular. No podemos absolver esos pecados porque por las situaciones que se viven, las personas viven a veces. Por ejemplo, cuando alguien está acompañado, está viviendo en unión libre, no tiene sacramento del matrimonio, no puede confesarse, no puede recibir la absolución de los pecados. Yo no podría absolver en esos casos. O también en otros casos donde no hay, uno ve que no hay verdadero arrepentimiento, que simplemente es un decir los pecados, pero en realidad no hay un arrepentimiento sincero, o uno mira que esa persona no hace ningún propósito de conversión, de ser mejor, de enmendar, un propósito para enmendarse. Si uno no ve nada de eso, uno podría negar la absolución. Aunque por supuesto son casos muy raros, por lo general nosotros, por lo general siempre damos la absolución. Solamente cuando, repito, sobre todo cuando hay casos irregulares es cuando no se puede de por sí. Pues ahí no se puede, aunque uno quisiera, no se puede dar la absolución, porque no se puede. Por ejemplo, a veces divorciados vueltos a casar o personas, por ejemplo, o parejas, digamos, también homosexuales, digamos, que viven, digamos así, parejas que viven, personas del mismo sexo que viven ya como pareja, que quieran confesarse, no podrían, porque estarían, equivalía a estar acompañado y claro, para ellos tampoco aplica el matrimonio. Una parejas del mismo sexo pues no pueden casarse, este, y estar viviendo juntos pues tampoco pueden confesarse y uno no podría dar la absolución. Tampoco pues entre un hombre y una mujer que estén nada más acompañados, que no estén casados por la iglesia, uno no podría absolverlos. O divorciados vueltos a casar, va, personas que estando casadas se han divorciado por lo civil, se han vuelto a casar por lo civil con otra persona y después quieren confesarse, no pueden. Y si alguno de repente por su ignorancia va al sacramento, busca el sacramento, se confiesa, se está confesando con un sacerdote y el sacerdote de repente se da cuenta de que es una persona divorciada, vuelta a casar, pues no puede absolverla. En estos casos, pues es cuando se puede negar la absolución. En estos casos es cuando no se les puede dar el perdón de los pecados en el nombre de Cristo, por situaciones un poco complejas, situaciones irregulares se le llama. Pero por lo general es siempre la persona que va a confesarse, uno entiende pues que cuando un penitente viene, busca al sacerdote para confesarse es porque viene arrepentido, ha reconocido sus pecados y quiere cambiar de vida, uno entiende eso y por lo general pues siempre uno da la absolución. Entonces es importante este aspecto. El Señor da el Espíritu Santo a los apóstoles para que ellos perdonen los pecados. Pero también esto implica que ellos también podrían, en algunos casos, he dicho, podrían negar la absolución, en algunos casos. Entonces tenemos algunos aspectos, pues, vamos a ir resumiendo algunos aspectos que he mencionado. Con la resurrección, Cristo al presentarse a nuestra vida, a irse presentando ante nosotros que Él está vivo, que Él ha resucitado, tiene ya la plenitud de la gloria por su resurrección. Él nos comunica, nos concede esos dones, el don de la paz, el don de la alegría, nos concede el don del Espíritu Santo, nos concede el perdón de los pecados. Estos 4 aspectos básicamente es lo que nos toca el Evangelio ahora. Y como estamos celebrando, digamos, el segundo domingo de Pascua, que es el domingo llamado también Domingo de la Divina Misericordia, esto hay que entenderlo desde esa misericordia infinita del Señor. El Señor, porque nos ama, ha venido a nosotros, porque es misericordioso, se hizo hombre, quiso sufrir tanto, quiso morir crucificado, resucitó para abrirnos las puertas de la vida, porque Él nos ama, es misericordioso. Y por eso Él vuelve a nosotros, se presenta ante nosotros ya glorificado, porque quiere darnos esa paz. Nos da esa paz porque desde su misericordia, su bondad. Y cuando les muestra las manos y el costado, es para decirles que ahí están los signos de su amor, de su entrega por nosotros. Cuando veamos a Cristo, pues esas llagas, esos estigmas, esas marcas de los clavos, su costado traspasado, su corona de espinas, meditemos.
en ese amor infinito de Jesucristo, en el amor eterno que el Señor nos tiene, en esa misericordia. Es como un océano, como un inmenso pues, océano, como le dijo pues el Señor a Santa Faustina Kowalska cuando le hizo estas revelaciones de su amor misericordioso para con nosotros, especialmente con los pecadores más empedernidos, a quienes el Señor tanto busca para que se arrepientan y se conviertan, porque quiere darles la salvación. El Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene. Por eso el Señor nos busca. En este caso, porque fue al encuentro de los apóstoles, porque quería darles la paz, comunicarles esta alegría, darles el Espíritu Santo. Les quiso, primero los perdona también a ellos, esto les perdonó también a ellos, les dio el Espíritu Santo. El Señor eso hace con nosotros, quiere hacer siempre eso con nosotros, especialmente con aquella persona, con aquel hermano o hermana que de repente se ha ido alejando de Él, se ha ido alejando de su iglesia y se ha ido por caminos equivocados, por caminos pues, del pecado, por los caminos del mundo, de la carne. Entonces el Señor nos busca desde su amor, su misericordia. El Señor, Él tiene la vida, Él es la vida, quiere darme la vida, Él quiere que yo tenga vida. Él es la paz, Él tiene esa paz que solamente Él me puede dar. Y Él me quiere dar esa paz, quiere que yo tenga alegría en mi vida, quiere que tenga el Espíritu Santo, que me sienta perdonado, amado por Él, reconciliado. Por eso ha dejado el sacramento de la confesión. Hermanos y hermanas, yo les invito a que renovemos, retomemos la importancia, pues la importancia de acercarnos a buscar la confesión con más frecuencia, el sacramento de la misericordia del Señor, el Señor que nos perdona, que quiere perdonarnos siempre, y al mismo tiempo que nos perdona, nos quiere sanar, nos libera, nos sana. El sacramento de la confesión no solamente es sacramento para perdonar los pecados, sino también es sacramento de sanación y de liberación. Pero es importante que yo reconozca mis pecados, que yo me reconozca pecador, necesitado de la gracia de Jesucristo, que yo necesito acercarme a Él, buscar el sacramento de la confesión, bien arrepentido, con propósito de ser mejor, de cambiar, de dejar la vida desordenada, la vida del pecado y vivir en la gracia de Dios, vivir en esa libertad de los hijos de Dios, porque el Señor ya ha derramado el Espíritu Santo por el bautismo. Yo les invito pues que en este tiempo de Pascua, sobre todo que esto que ya veníamos diciendo y repitiendo en la Cuaresma, el llamado a la conversión, el acercarse a la confesión, pues eso debe ser siempre, todo momento, toda nuestra vida, hasta que lleguemos a la meta, lleguemos a la plenitud de la gloria, la vida eterna. Cuando seamos plenamente hijos de Dios, cuando lleguemos a ver a Dios cara a cara, ese deseo de ver a Dios, para que experimentemos ya la plenitud de la alegría, del gozo, de estar con el Señor en la vida eterna. Entonces estamos pues en el domingo de la Divina Misericordia. Contemplemos a Cristo, esas llagas, sus manos traspasadas, esas marcas de los clavos, su costado traspasado, su corona de espinas. Contemplemos su amor misericordioso, que Él con los brazos abiertos nos espera, nos quiere recibir. Quiere darnos esa gracia, la paz, la alegría, el Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Abrámonos a su misericordia. Entremos a ese océano infinito. Bebamos de esa agua viva que está fluyendo, está brotando su corazón que fue traspasado, ese corazón que está abierto y de ese corazón fluye el río de la gracia, del Espíritu hacia nosotros, de su perdón, de su amor. Abrámonos a Él, recibámoslo. Lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él, que lo recibamos, que creamos en Él. Por supuesto que luego viene el compromiso ya de vivir, pues, según esa fe, esa gracia que recibimos. El Evangelio nos dice también de que luego que han pasado todas estas cosas, pues que Jesús les da la paz, los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor, luego que les vuelve a repetir, la paz esté con ustedes, les dice, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dice el Evangelio que Tomás, uno de los 12 apóstoles a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor.
Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. O sea que Tomás se ha perdido, de momento se ha perdido todo esto. Todo esto pues que ha pasado aquí, ese encuentro con Cristo. Los discípulos han visto al Señor, han recibido esta gracia, estas bendiciones de la paz, la alegría, el don del Espíritu. Cristo los ha perdonado y les ha confiado, les ha confiado el sacramento de la confesión, de la reconciliación, para que lo sigan administrando a tantas personas que lo van a necesitar. Hasta hoy en día, porque lo administramos pues, los sacerdotes que venimos pues, de toda esta tradición. A quienes Cristo ha dado el Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu para poder perdonar los pecados. Pues Tomás se ha perdido todo esto. Pero Jesucristo no abandona a Tomás. Jesucristo sabe que Tomás, de momento, pues él está cerrado. No sabemos por qué se había alejado de la comunidad, no sabemos qué andaba haciendo afuera, por qué no estaba ahí presente cuando Jesús vino en esta ocasión, esta primera vez. Después, no saben por qué, pero Jesucristo se vuelve a presentar 8 días después. De momento, Tomás no cree tan fácilmente en lo que le están contando sus apóstoles. Él no se fía de este testimonio. No porque, creo yo que no porque esté dudando de lo que están contando ahí, sino porque él quiere, en el fondo, él quiere tener una experiencia personal, pienso yo. No es que Tomás de por sí esté negando, digamos, esté dudando por dudar, digamos, o no tenga fe, digamos, en el sentido absoluto de la palabra, sino que en el fondo lo que Tomás quiere expresar con estas palabras, cuando dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Pienso yo que lo que quiere expresar es el deseo profundo de querer ver al Señor, de tener también una experiencia personal de encuentro con Cristo. Y Cristo se lo va a conceder. Pero de momento dice, no creeré. Mientras yo no haga esa experiencia, no creeré. Yo también quiero tocarlo. Ustedes lo han visto, como, bueno, queriéndoles decir de esta manera, ustedes lo han visto, lo han tocado, lo han escuchado, pues yo también quiero hacer lo mismo. No me voy a fiar, no voy a creer solamente con lo que ustedes me están contando. Yo quiero verlo, quiero tocarlo. Es como que le estuviera diciendo eso, Tomás, a ellos. Pues bien, el Señor pues no nos abandona. A cada uno, el Señor nos va dando esa oportunidad de encontrarnos con Él. No hay que perder de vista este punto, de que no todos tienen la misma experiencia de encuentro con Cristo. No todos. Con cada uno Dios actúa de una forma distinta. Cada uno se va encontrando con Dios de una forma distinta, según su forma de ser, según las circunstancias en las que vive, etc. O sea, puesto que todos somos distintos, Dios nos acompaña a cada uno, Dios se hace presente a nuestra vida de una forma distinta para cada uno. Hay una riqueza de experiencias. Ya aquí los apóstoles les han hecho su experiencia de encuentro con Cristo, ahora la va a hacer Tomás. Jesucristo va a ir al encuentro de Tomás. Dice el Evangelio. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. En realidad, pues, el único que creyó sin haber visto es San Juan, cuando el primer día de la semana, domingo, después del sábado, cuando Simón Pedro y el discípulo amado llegaron al sepulcro, dice el Evangelio que a San Juan le bastó ver el sepulcro vacío, solamente vio los lienzos que estaban allí, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces San Juan dice el Evangelio que nada más vio aquello, vio el sepulcro vacío, los lienzos, vio y creyó. O sea, pero lo que vio fue el sepulcro vacío, o sea, no vio el cuerpo del Señor,
pero creyó que había resucitado. Entonces, el único que realmente creyó sin haber visto es San Juan. En realidad los demás apóstoles tuvieron que hacer su experiencia de encuentro con Cristo, el verlo, el escucharlo, el tocarlo, el comer con Él, para convencerse, para tener esa seguridad de que realmente Él es resucitado, para que su fe se afirmara, pues Jesucristo les salió al encuentro a cada uno. Pensemos, por ejemplo, cómo se le manifestó a María Magdalena en el huerto, cómo se le reveló a Pedro, a Santiago, ¿no? Luego a los discípulos de Emaús, y así, cada uno pues fue haciendo su propia experiencia. Pero Tomás, que se ha dejado a la comunidad, él no ha hecho esta experiencia, y él la va a hacer en este momento. Jesús se presenta, y lo mismo que les había dicho a todos los apóstoles, le dice también le dice aquí también a Tomás, y a todos también nuevamente: la paz esté con ustedes. Le vuelve a dar la paz. Esta paz que de una forma especial la recibe Tomás. La paz esté con ustedes. Y luego dice, luego le dijo a Tomás, porque aquí ya nuestra atención se va dirigida hacia Tomás. Jesucristo se dirige a Tomás porque él está necesitado de este encuentro con él. Tomás necesita hacer esta experiencia para convencerse, para afirmarse en su fe de que realmente Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo. Y por eso le sale al encuentro de Tomás y le dice: pues tú has pedido tocar mis manos, meter tu mano en mi costado, pues aquí estoy. El Señor le dice: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando. Y aquí viene la gran confesión de fe. No dice si Tomás pues, se acercó el dedo y lo tocó, no dice si metió la mano, pero el Señor dice que hemos de suponer que lo tocó. Pero luego lo importante es la confesión de fe que va a hacer Tomás aquí. Una vez que Jesús se le presenta, pues le muestra lo que él ha pedido, pues las manos, ve esos estigmas, esas marcas de los clavos y su costado abierto, traspasado, a Tomás le bastó esto y dice: Señor mío y Dios mío. Ahí está. Entonces, y luego viene pues la frase que Jesús dice: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, Tomás representa al creyente pues que no se va a fiar tan fácilmente de lo que le cuentan, de lo que escucha decir de Dios, de Jesucristo. Digamos que Tomás no es partidario de una fe ingenua, de una fe que se funda solamente en una piedad, sin pensar en lo que se cree, sin querer entender lo que se cree. No, Tomás representa a aquella persona que busca entender su fe, que busca dar razones también de su fe. Tomás pide razones de la fe. Entonces nosotros estamos llamados pues a tener una fe así también, como la de Tomás, no fiarnos solamente de piedades, por lo que los demás me cuentan. No, saber madurar, crecer. Aquí en este punto entra pues la comprensión, el hecho del entendimiento, el querer entender lo que creemos también, el entender siempre, el comprender en lo que humanamente se pueda comprender, para saber dar razones también de lo que creemos. Digamos, la fe no es irracional. Una cosa es que la fe, una cosa es decir que la fe no es razonable. Otra cosa es que la fe sea irracional. No, la fe no es irracional, porque Dios se dirige a seres inteligentes, que somos nosotros. Dios ha venido a nuestro encuentro, a seres inteligentes que podemos captarlo, recibirlo, podemos entrar en diálogo con Él, que podemos recibir su revelación y tratar de entender esa revelación. Entonces, en este caso, pues la fe, digamos, unirla siempre con la inteligencia también, saberla unir con el entendimiento, con lo racional también. Porque la fe no es irracional, la fe no solamente es un creer por creer, es saber entender la fe en lo que humanamente yo puedo entender para saber dar razones.
Porque una fe que no busca comprender lo que cree, conocer lo que cree o entender lo que cree, en la medida que podamos entender, por supuesto, hay cosas que no las podemos entender porque estamos siempre ante el misterio de Dios. Pero en todo aquello que yo pueda entender es mi deber investigar, ra ejercer mi raciocinio para poder comprender ciertas verdades, de las cuales yo puedo ir creciendo más en el conocimiento, para amar más al Señor. Porque si yo no hago eso, me quedo solamente con una experiencia de sentimiento, solamente por lo que me cuentan, y yo digo: "Está bien, si yo hay que creer en Dios porque tú así lo cuentas, tú, me cuentas que Dios existe, porque tú has hecho una experiencia con Dios y está bien, pues yo creo en Dios". No, la persona que verdaderamente quiere creer en Dios tiene que hacer el esfuerzo también de entender, de conocer a Dios, pedir al Espíritu Santo que le abra la inteligencia, que le vaya mostrando cada vez más esa riqueza del misterio de Dios. Por supuesto, repito, solamente aquello que nosotros podamos entender, comprender con nuestra inteligencia, porque hay cosas que van a sobrepasar nuestra inteligencia. Repito, hay muchas cosas que nunca vamos a entender. Por ejemplo, la presencia real, sustancial de Jesucristo en la Eucaristía. Estamos ante el misterio más puro, el misterio más profundo de la fe. ¿Cómo entender que Dios, el Dios eterno, el Dios inmenso, todopoderoso, se ha encerrado en un pedacito de pan? Eso no lo podemos entender, digamos así, no podemos dar completamente razón digamos, con nuestra razón. Ahí tenemos que creer, estamos ante el misterio de Dios, entonces, pero no estamos, digamos, abandonándonos ciegamente a estas verdades. Nos fiamos en este sentido. La fe es fiarse, también es confiarse, es adherirse del Señor, porque el Señor ha dicho: "Yo estoy allí, soy yo mismo el que me entrego como alimento". El mismo que ha dicho: "Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre", pues nosotros nos fiamos de esta palabra, porque no hay nada más que tenga, no hay nada más, más alto, digamos así. No hay nada que tenga tanta autoridad como lo que Jesucristo nos dice. Él es la máxima autoridad, Él es la verdad. Cuando Él dice: "Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre", porque así es. Y aunque yo no logre entenderlo, dar razones lógicas de ese gran misterio, pues eso tengo que creerlo. Estamos ante el misterio de Dios. Entonces, en esos casos, y por ejemplo, también el misterio de la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿quién es capaz de entender eso, ese gran misterio, explicarlo lógicamente? Hay misterios, pues, que por ser misterios directamente, pues, tan profundos, algo podemos decir humanamente, pero estamos siempre ante el misterio. Pero en todo aquello que yo pueda conocer, comprender, eh, ejercitar mi raciocinio, toda mi capacidad intelectual, pues hay que hacerlo. Eso no va contra la fe. Entonces, en ese sentido, Tomás representa pues aquel cristiano serio, digamos, cristiano que se toma las cosas en serio, que no solamente se basa en una pura experiencia nada más, en un sentimentalismo, en una emoción, o simplemente porque ha escuchado que le han hablado de Dios y eso, como que eso basta, no. Porque una fe sin razón, una fe desligada a la inteligencia humana, también está el peligro de que podamos, la fe eso no sería fe, es lo que nosotros llamamos el fideísmo. O digamos una persona que se vuelve demasiado racional, pero digamos así, que solamente es razón, que solamente el entendimiento, solamente la inteligencia y que las cosas de Dios, los misterios de Dios los ve como cosas como cosas oscurantistas, que no tienen nada que ver con nosotros, pues que no nos compete a nuestra inteligencia recibir estas verdades. Está el otro extremo de caer en el racionalismo. Hay tantas personas racionalistas, estudiosos, pensadores, intelectuales que son racionalistas, que se cierran a la fe, a la gracia de Dios, al misterio de Dios, porque ven esto como cosas oscurantistas del pasado, de la Edad Media, que no tiene nada que ver con la inteligencia humana, con la ciencia, con la técnica, de lo que hoy ya no estamos hoy en este mundo. Pero no, están los dos extremos, pues, ni caer en el fideísmo, ni caer en el racionalismo. La fe tiene que estar en el medio. La fe es como llegar a ese equilibrio entre lo que debe ser, lo que es racional y lo que nosotros no podemos ya entender, digamos así.
es abandonarnos ante el misterio de Dios, ante la palabra de Dios. Pero sí, eso es la fe. Es como unir también la inteligencia también con esta experiencia que vamos teniendo de encuentro con el Señor. Entonces, no sé si me di a entender con esto que he dicho, espero que sí. Pero sí, cuando hablamos de fe, no estamos diciendo solamente una experiencia de encuentro, nada más una experiencia con Dios, que yo creo que he tenido una experiencia como algo subjetivo, que yo siento una emoción de que realmente Dios está conmigo. No, la fe tiene que madurar, tiene que buscar entender, comprender, eso que, saber dar razones de lo que yo estoy experimentando. Entonces, Tomás representa eso, pues, no se fía solamente de lo que le cuentan, no se queda en un fideísmo, digamos así. Ya los apóstoles pues ya han hecho su experiencia y ellos después van a tener que replantear esta situación eh, con palabras humanas, tratar de darse a entender luego en la misión y a compartir. Entonces ahí entra la inteligencia, pues también la importancia del lenguaje también, el transmitir esta experiencia con nuestro lenguaje, aunque la experiencia que cada uno vive pues con Dios es mucho más profunda, por supuesto, que las palabras se quedan cortas siempre. Pero de todas maneras, tenemos que, para saber hablar de lo que hemos experimentado con Cristo, tenemos que tratar de entender también esa experiencia que tenemos con Él. Entonces Tomás ha hecho esta experiencia, ya se encontró con el Señor, recibe también estos dones, seguramente recibe en este momento el Espíritu Santo que no recibió porque no estuvo en la primera ocasión con los demás apóstoles, seguramente aquí el Señor le da también el Espíritu a Tomás, le da la paz, y luego también es enviado pues a la misión a compartir con los demás esta experiencia. Y en estas palabras que dice el Señor, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto, aquí ubiquémonos nosotros. Nosotros no hemos visto al Señor como lo vieron los apóstoles. Todos los apóstoles lo vieron resucitado con el cuerpo glorioso, con ese cuerpo glorioso que les presentó, ese mismo cuerpo que había sido crucificado, pues les enseñó las manos y el costado, con las marcas de los clavos, su costado traspasado. Nosotros no hemos visto al Señor, los apóstoles sí lo vieron. Nosotros ubicamos en la segunda parte. Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros creemos en Cristo, no porque lo hemos visto. Nosotros nos basta el testimonio de la Sagrada Escritura, nos basta lo que nos dice el Evangelio, nos basta lo que nos han dicho los apóstoles, porque ellos lo vieron, ellos fueron testigos, lo tocaron, comieron con él. Esto se llama pues la tradición apostólica. La iglesia tiene esa tradición. Y nosotros, aunque no hayamos visto al Señor resucitado, pero nos fiamos de ese testimonio de los apóstoles, de toda esta tradición, de tantos que experimentaron a Cristo. Pero eso sí, cada uno puede experimentar a Cristo. Si Cristo se le aparece si se aparece a más de alguno, pues es un gran don, pues no hay que negar eso, que Cristo se pueda aparecer, seguir apareciendo a muchas personas. De hecho, a algunos santos Dios se les ha aparecido. Algunos santos han tenido experiencias así, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, y experimentó a Cristo, vio a Cristo glorioso, que se le presentó, le reveló pues, su corazón, su misericordia infinita con todos nosotros, especialmente con los pecadores más necesitados, que están más perdidos. El Señor los busca para que se arrepientan, para que se abran a su gracia, a su misericordia. Entonces nosotros somos dichosos porque hemos creído en el Señor, no porque lo hayamos visto, sino porque nos fiamos de su santo evangelio, de su palabra y de lo que nos han dicho también los apóstoles, lo que otros ya han vivido. Ellos nos han transmitido esa experiencia y nosotros también vamos haciendo esa experiencia de encuentro con el Señor. Vamos procurando entender, vamos procurando conocer más la fe, conocer más al Señor. Y por eso estamos seguros en lo que creemos, en lo que esperamos. El Evangelio culmina diciendo lo siguiente. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el fin de todo es creer en Jesucristo, es creer. Todo esto que se ha puesto por escrito, esta experiencia que han transmitido los apóstoles, para que nosotros creamos, para que usted y yo estemos convencidos, que creamos firmemente que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado, que el Señor nos ama en su misericordia infinita, que meditamos este segundo domingo
hemos recibido esos dones que ya he mencionado, el don de la paz, el don de la alegría, el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, y esos signos que el Señor nos muestra, pues la marca en sus clavos, su costado, que le mostró a los apóstoles que estaban un poco dudosos al principio, y con miedo, con vergüenza, con miedo a los judíos, con miedo concretamente a los judíos, y luego Tomás que pidió ver al Señor, pidió ver sus manos, pidió ver su costado. El Señor les muestra a ellos sus manos y su costado. Así también el Señor quiere mostrarse a nosotros. El Señor no quiere que estemos creyendo en un fantasma. El Señor no es un fantasma, no es un espíritu. Él es el Cristo glorificado, Cristo glorioso, que luego de vencer a la muerte, al pecado, a Satanás, ha resucitado glorioso. Tiene la plenitud de la gloria de la divinidad. Y eso nos quiere compartir a nosotros. Pero no nos olvidemos que sus manos traspasadas, pues las marcas de sus clavos, su costado traspasado, su corona de espinas, nos recuerdan ese amor, esa misericordia infinita que Él nos tiene. Sus manos traspasadas, su costado traspasado, su corona de espinas son esos signos de su amor, de su misericordia para con nosotros. El Señor que quiere darnos siempre pues la paz, la alegría, el perdón de los pecados, el don del Espíritu, que quiere que lo veamos, que lo toquemos con la fe, que lo toquemos con nuestro corazón, con un amor ardiente. Y sobre todo, pues, caminar pues, en esta fe que ya hemos recibido. Nosotros que, sin haber visto al Señor, creemos en Él, le amamos. Hemos de esperar pues, este gran don, el llegar, el querer ver a Dios, el querer ver a Dios en la plenitud de su gloria y en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza y por eso caminamos en la fe. Yo les invito pues a que meditemos en este segundo domingo de Pascua sobre el amor incondicional, el amor eterno que el Señor nos tiene, su misericordia infinita, ese océano de su misericordia que se desborda hacia nosotros. Él por su resurrección lo llena todo, lo trasciende todo, está presente con nosotros, así como está sentado a la derecha, a la diestra del Padre en el cielo, está con nosotros aquí también, nos acompaña, vive en nosotros a través del Espíritu Santo, por su amor, por su misericordia. Abrámonos pues a esta gracia, meditemos en estas grandes verdades de la fe y acercarnos, pues como les decía, más al sacramento de la confesión, de la reconciliación, porque es allí donde usted y yo vamos a experimentar el amor, la misericordia del Señor cuando Él perdona nuestros pecados, cuando Él, al reconciliarnos con Él, con los hermanos, nos renueva en su gracia, nos renueva el don del Espíritu, la unción del Espíritu Santo y nos colma de su alegría. Pues meditemos en este domingo en el amor, la misericordia del Señor, y que realmente, pues, así como Él ha resucitado, ha vencido el pecado de la muerte, que también usted y yo hayamos muerto ya al pecado y estemos ya resucitados juntamente con Cristo, esperando llegar un día a la plenitud de su gloria. Que así sea. Reciban la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.